Buenas, buenas. El día de hoy vamos a ver cómo podemos desplegar una API desarrollada con PHP y con Framework Symfony a un hosting con cPanel, ¿vale? Que este proceso, pues, digamos que he podido revisar y no está muy claro en alguno de los foros, entonces vamos a esclarecer un poco este tema y poder dar pues la ayuda necesaria pues para poder hacer este proceso. Vale, vamos a ver los pasos los cuales debemos hacer para poder publicar nuestra API web dentro del hosting cPanel. ¿Listo? Entonces tenemos estos 6 pasos que los iré explicando más adelante, sino que quiero que vean cuáles son los pasos que yo tomo como base para poder llegar a publicar el API web dentro del hosting cPanel. Entonces, el primer paso es verificar la versión de PHP instalada en el hosting. Esto es supremamente importante porque tenemos que verificar la versión de PHP, ¿sí? Porque Symfony funciona a partir de la versión 7.4. Entonces tenemos que verificar la versión. Luego, si corresponde, configurar la base de datos dentro del hosting. Si, por ejemplo, el API tiene alguna conexión a alguna base de datos de MySQL, entonces de una vez podríamos configurarla. Luego configurar la ruta de acceso y pues en el dominio, si también corresponde, ¿sí? Luego vamos a optimizar el proyecto para su publicación, ¿sí? Tenemos que hacer unos comandos dentro de Symfony, dentro del proyecto para poder hacer pues optimizar el autoloader para que funcione en el hosting como tal. Luego de esto publicar en la ruta configurada de los recursos, básicamente pues comprimimos la carpeta del proyecto y vamos a desplegarla ya dentro de la carpeta que tenemos configurada en el dominio. Y por último, pues configurar el acceso, la ruta de acceso para el proyecto, o bueno, para la API web, que eso se hace a través de un archivo que tiene una extensión htaccess. Listo, entonces vamos a empezar con el paso 1, que vamos a verificar la versión de PHP instalada en el hosting, y también vamos a verificar qué versión estamos corriendo localmente, ¿vale? Entonces para eso vamos a verificar acá dentro de nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto y acá en la consola voy a hacer el siguiente comando: php -b para verificar cuál es la versión que yo tengo instalada en mi equipo local. En este caso tengo la 8.1.6. entonces vamos a pasar a nuestro cPanel, ¿sí? Este es un cPanel que tenemos para esta explicación, y acá vamos a ir a un apartado que se llama PHP Selector, si no estoy mal. A ver, ¿dónde es? Seleccionar versión de PHP. Esperamos que cargue. Y acá en nuestro cPanel él nos indica cuál es la versión que se está corriendo actualmente en nuestro proyecto. En algunos casos pues acá les va a aparecer otra versión. En mi caso pues ya tengo la 8.1, ¿sí? Nativo viene la 7.4, pero la idea es dejar con la misma versión que tenemos en nuestro local. En este caso voy a dejar la
8.1, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ya tenemos la versión de PHP sincronizada pues con la que tenemos localmente. Vale, listo, vamos a hacer el paso 2, que el paso 2 es configurar base de datos en el hosting si corresponde. En mi caso tengo una base de datos conectada al API web, así que vamos a configurarla en el hosting. Para eso vamos acá al hosting y vamos a entrar al apartado de bases de datos de MySQL. En bases de datos de MySQL vamos a crear una base de datos acá. Acá voy a colocarle Symfony al nombre de la base de datos y le damos crear base de datos. Acá me indica que se agregó la base de datos correctamente. Acá la tengo, ¿cierto? Y vamos a asignar un usuario, ¿cierto? Un usuario que para el acceso a esa base de datos. Yo ya tengo acá un usuario creado que es admin. En el caso de que no esté, pues básicamente creamos un usuario acá, listo, y le asignamos una contraseña. Eso no tiene ningún problema. Cuando ya tenemos el usuario agregado, vamos a agregarlo a la base de datos como administrador, ¿sí? Como relacionarlo. Acá ya nos permite relacionar ese usuario a la base de datos que acabamos de crear. Le voy a dar en el botón añadir. Y acá me va a decir, bueno, administre los privilegios que va a tener ese usuario. En mi caso le va a decir que tiene todos los privilegios, ¿sí? Y hacer cambios. Luego de hacer cambios ya tengo mi base de datos configurada de la parte pues del usuario, del acceso, y ahora vamos a importar la base de datos que tengo acá localmente. Para ello vamos acá al apartado de phpMyAdmin, y en phpMyAdmin miren que ya acá me aparece la base de datos que acabamos de crear, ¿sí? Y acá básicamente voy a importar pues el script de base de datos que tengo en mi local, ¿vale? Que es este. Eso es en el caso en el que pues su API web se tenga que conectar a la base de datos, a una base de datos, y pues tengan que hacer este proceso. Listo. Ahí simplemente importé el script de la base de datos y como ven ya me ejecutó correctamente y me insertó las tablas de mi base de datos, ¿vale? Recuerden que el usuario y la contraseña de la base de datos luego vamos a configurarla en el archivo de environment del API web, ¿vale? Pero ya teniendo esto ya tendríamos configurada nuestra base de datos. Ok, luego de haber configurado la base de datos vamos a pasar al paso 3, ¿sí? Que es configurar el dominio con la ruta a los recursos, ¿sí? Para esto vamos nuevamente al cPanel y acá vamos a acceder. En mi caso yo lo voy a configurar como subdominio, ya que el dominio principal se tiene utilizado para otra causa. Entonces voy a configurar un subdominio, ¿sí? En este caso del subdominio pues vamos a colocarle un nombre al subdominio. Voy a colocarle API y el dominio principal pues es este. Y directorio raíz, acá es la carpeta donde yo voy a almacenar los recursos de mi API web, ¿no? Entonces yo voy a dejar
como carpeta raíz web API, y en web API una vez tengamos estos tres daticos vamos a darle crear. Como vemos, ya creamos el subdominio para poder agregar los recursos de nuestro código. Entonces vamos a ver qué pasa si desplegamos este subdominio. Básicamente nos sale pues la plantilla por defecto que tiene el hosting, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya está funcionando. Vale, una vez tengamos esto ya configurado, ya podemos ver que ya funciona nuestro subdominio. Vamos a verificar la carpeta en el administrador de archivos. Para eso vamos a ingresar acá al apartado de administrador de archivos, ¿cierto? Y este es pues la raíz de todo el hosting, ¿sí? Y como vemos, acá nos agregó una carpeta que se llama web API, ¿sí? Y en esta carpeta el propósito es poder agregar básicamente los recursos de nuestra web API que vamos a realizar en los posteriores pasos. Ok, para el paso 4 vamos a optimizar el proyecto de PHP limpiándolo para que se pueda publicar en el hosting web, y optimizar también el autoloader para que no nos traiga o no nos queden librerías de testing que por lo general se ejecutan en un ambiente de desarrollo. Para ello vamos a ubicarnos acá en nuestro proyecto y vamos a ubicar el archivo environment, el cual es este. Lo primero que debemos cambiar acá es este tag, que es el environment, que básicamente se está ejecutando en desarrollo, y lo debemos cambiar para que se ejecute en producción. Luego de ello tenemos una cadena de conexión que, pues como les comenté anteriormente, esta API se conecta a una base de datos, entonces debemos especificar la conexión a esa base de datos. Para ello, acá tenemos la cadena de conexión que se compone del usuario de la base de datos, la contraseña, el host de esa base de datos, que básicamente, como es un hosting web, por lo general se ejecuta como localhost, o pues su IP por defecto, que es 127.0.1. Luego el puerto, que 3306, que es el por defecto de MySQL. Y por último, el catálogo de la base de datos, o el nombre, en este caso es Universe 2 Symfony. Acá me quedó mal el nombre, vamos a cambiarlo, Symfony. Y luego se agrega el tag de server version, que básicamente viene por defecto en la cadena de conexión. Server versión 8, que como nosotros estamos ejecutando PHP versión 8, pues por eso dejamos ese ahí. Luego de ello nos ubicamos acá en la consola y vamos a ejecutar el siguiente comando para que se optimice el autoloader y que nos borre esas librerías que son de testing, que es este comando que se encuentra acá. Vamos a ejecutarlo. Luego de ejecutarlo, él ya me indica que ya se encuentra correctamente el proceso de limpiado o optimización del autoloader, y ya tendríamos la optimización del proyecto para poderla publicar. Ok, luego de la optimización del proyecto como tal, vamos a realizar pues la publicación de estos recursos en la carpeta del hosting y el dominio que configuramos con anterioridad. Para ello nos ubicamos acá en el proyecto y
en alguna de estas carpetas vamos a darle clic derecho, vamos a darle Reveal in File Explorer y acá nos abre la carpeta del proyecto, ¿vale? Vamos a generar un archivo zip con los componentes que vamos a publicar. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a seleccionarlos todos los archivos, quitando este de git, quitando este de bar y podríamos quitar también este de git ignore. Luego de ello, cualquiera de estos espacios vamos a darle enviar a carpeta comprimida y vamos a colocarle versión 1 o como ustedes quieran. Entonces este archivo RAR o archivo zip es el comprimido con pues todo el código que tenemos de nuestra API web. Luego de ello nos pasamos al hosting, nos pasamos nuevamente a administración de archivos. Vamos en nuestro caso vamos a la carpeta web API, que es la que le está apuntando al subdominio. Ubicamos esto acá. Le vamos a dar cargar, ¿cierto? Vamos a cargar ese .zip a esta carpeta y simplemente vamos a coger ese .zip y lo arrastramos acá. En el caso de no arrastrarlo, pues seleccionan el archivo. Acá, como ven, ya se está empezando a cargar. Esperamos unos segunditos a que termine el proceso. Una vez él termine, él se coloca esta barrita en verde. Entonces vamos a esperar. Listo, como ven ya terminó. Vamos a darle volver a la carpeta y acá ya tengo el comprimido con el código que yo necesito. Voy a borrar estas dos carpetas que ya no son de mi interés. Vamos a eliminar esas carpetas. Listo. Y seleccionamos el archivo .zip y acá en la opción extraer le decimos que extraiga los archivos a la carpeta web API. Listo. Una vez hecho ese proceso, como ven, ya tenemos todos los recursos de nuestra web API publicadas en la carpeta del hosting web. Listo, una vez realizado pues el punto de publicar todos los recursos a la carpeta configurada, vamos a revisar en el caso del API web el archivo htaccess, ya que este nos permite redireccionar las peticiones pues a un archivo que tenemos publicado en nuestro proyecto. En el caso de que ustedes no tengan ese proyecto, podrían crearlo, ¿sí? Crearlo con este nombre, .htaccess. Entonces, como acá ya lo tenemos, simplemente pues vamos a decirle editar, y al editar básicamente vamos a encontrar esta configuración, ¿sí? Esta configuración nos permite acceder pues a esta ruta public index, que es la ruta que genera la conexión con el API y pues nos permite acceder a los métodos como tal del API, ¿no? Si no tuviéramos esta configuración o este archivo de htaccess, el API no funcionaría, ya que pues no tiene digamos que un enrutador para poder generar las peticiones correctamente. Entonces entonces esta es la configuración que funciona o me funcionó para poder
utilizarlo dentro de este hosting web, para que lo tengan en cuenta. Y eso es lo que debemos hacer, listo, para tener eso configurado. Una vez hecho eso, cerramos acá y vamos a realizar una prueba de llamado del API, si funciona correctamente lo que hicimos o no. Entonces yo normalmente utilizo Postman para poder utilizar todos los, pues hacer las peticiones a las APIs correspondientemente. Entonces yo por acá ya tengo un endpoint, que me permite acceder o obtener un token, que es lo que hace esa API inicialmente. Entonces vamos a coger la URL que configuramos, o el subdominio que configuramos. Esta petición es de tipo POST, entonces vamos a verificar esto con tipo POST y recibe estos parámetros. Entonces vamos a hacer la prueba. Como ven, ya tengo acá el subdominio y la ruta para generar el token. Entonces vamos a revisar si nos funciona. Y como ven, nos generó el token correctamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente toda la configuración que hemos hecho nos funcionó correctamente, y ya estaría pues a la disposición de cada uno que el API que estén publicando, y ya estaría funcional. Entonces esa era como la idea de este video. Espero que este video les funcione, y nos veremos hasta la próxima.